En este vídeo vamos a abordar el estudio del apartado 1.5, códigos numéricos alfanuméricos. Aquí vamos a estudiar diferentes formas de representar información tanto numérica como alfabética en nuestros sistemas digitales. Vamos a comenzar repasando algunos conceptos que ya conocéis del sistema de numeración decimal, que es el que normalmente utilizamos, porque estos conceptos los vamos a emplear para luego poder definir otros códigos numéricos. En el sistema de numeración decimal, cada cifra o dígito tiene un peso numérico mayor o menor dependiendo de la posición que ocupe dentro del número. Por ejemplo, cuando escribimos 5802,37, el significado numérico real es este que tenéis aquí. Aquí tenéis el desarrollo en potencias de 10 del número. Empezamos por 10 a la 0 a la izquierda del punto decimal. Aquí tenemos 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Y a la derecha del punto decimal, potencias negativas, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. En este sistema de numeración decimal, el 10 es la base o raíz, de tal forma que un número se expresa como la suma de una serie de coeficientes que multiplican a las sucesivas potencias de 10. En total hay 10 cifras posibles: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pues bien, estos conceptos se pueden generalizar para definir un sistema de numeración de base genérica n, tal que en total haya n cifras posibles, que van del 0, el 1, el 2 hasta el n-1, que los números se expresen como combinaciones de esas n cifras posibles y que el significado numérico se obtenga al sumar las cifras multiplicadas por la potencia de n correspondiente a la posición que ocupan dentro del número. Cuando se manejan variables lógicas, resulta muy conveniente utilizar el sistema de numeración de base 2, llamado binario natural. En este sistema solo hay dos dígitos, el 0 y el 1. Y lo que vamos a hacer es establecer una correspondencia entre el 0 y 1, valores posibles de una variable lógica, y el 0 y 1, dígitos en el sistema binario natural. Un dígito binario, que puede valer 0 o 1, recibe el nombre de bit. Bit procede de la abreviatura en inglés de binary digit. Un número expresado en binario natural consistirá, por tanto, en una sucesión de bits. Por ejemplo, tenemos aquí el 10010,101. Para saber su significado numérico desarrollaríamos en potencias de 2, porque estamos en el sistema binario. Empezando por 2 a la 0, continuando por 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, etc. a la izquierda del punto decimal, y por las potencias negativas de 2 a la derecha. De tal forma que si echáis cuentas aquí, el número que resulta es el 18,625 en decimal. Exactamente igual que ocurre en el caso decimal, mover la coma a la derecha o a la izquierda del número implica multiplicarlo o dividirlo por potencias de 2. Por ejemplo, si partimos del número que teníamos antes y movemos dos posiciones a la derecha la coma decimal, haciendo el desarrollo numérico, llegaríamos a que el número es el 74,5, que es precisamente 2 al cuadrado, 4 veces el número 18,625 que teníamos originalmente. De la misma forma, mover k posiciones a la izquierda la coma decimal equivale a dividir por 2 a la k. Aquí tenemos el número del que partíamos, pero hemos movido a la izquierda una posición la coma decimal. Si hacéis el desarrollo en potencias de 2, llegaréis al 9,3125, que es precisamente el número de partida dividido por 2 a la 1. Simplemente una cuestión de nomenclatura, antes de continuar. Cualquier combinación de bits que represente una determinada información, ya sea en binario natural o en otro código binario, y ya sea información de tipo numérico o cualquier otro tipo de información, recibe el nombre genérico de palabra de bits. En concreto, la palabra de 8 bits tiene un nombre propio. Recibe el nombre de byte. Bien, en la práctica, ¿cómo formamos el sistema binario natural? Bueno, pues es muy sencillo. Formar el binario natural dado un número determinado de bits consiste en lo siguiente. Comenzaríamos con todos los bits en 0. Después el bit menos significativo, de peso numérico 2 a la 0, cambiaría en cada combinación. El bit siguiente, el de peso numérico 2 a la 1, cambiaría cada dos combinaciones. El bit siguiente, de peso numérico 2 a la 2,
cambiaría cada 4 combinaciones y así sucesivamente. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nos piden generar el código binario natural de 3 bits. Vamos a llamar a 0 al bit de peso numérico 2 a la 0, a 1 al bit de peso 2 a la 1 y a 2 al bit de peso 2 a la 2. Esta es una nomenclatura que vamos a usar siempre cuando manejemos el sistema binario natural. Los subíndices de los nombres que pongamos a los bits van a coincidir con el exponente de la potencia de 2 que representan numéricamente. Bueno, pues ponemos los 3 bits, a 2, a 1 y a 0, inicialmente los 3 a 0. Tal y como hemos dicho antes, el bit de peso 2 a la 0, el menos significativo, cambiaría en cada combinación. Bueno, pues lo vamos cambiando de una combinación a la siguiente. El bit de peso 2 a la 1 cada 2 combinaciones, el bit de peso 2 a la 2 cada 4 combinaciones. Y como veis, ahí tendríamos las 8 combinaciones posibles que se pueden hacer con 3 bits, porque a partir de aquí ya se vuelven otra vez a repetir. Volvemos aquí a la combinación 000. Así pues, con 3 bits hemos generado un total de 8 combinaciones binarias distintas con las que vamos a representar los números decimales del 0 al 7. Generalizando, con n bits tendríamos un total de 2 a la n combinaciones binarias distintas con las que podríamos representar los números decimales del 0 al 2 a la n menos 1. Eso significa que si queremos representar un número decimal n mayúscula en binario natural, el mínimo número de bits n minúscula que necesitamos tendría que cumplir esta desigualdad que tenéis aquí. Vamos ahora a ver cómo expresar un número decimal en binario natural. Por ejemplo, imaginaos que nos piden expresar el número 75,423 en binario natural. Lo primero que haremos será dividir el número en dos partes. Cogemos primero la parte entera, 75, y vamos dividiendo por 2. Hacemos la primera división por 2, obtenemos un cociente 37 y un resto 1. Cogemos ahora el cociente y lo volvemos a dividir por 2. Obtenemos 18 y de resto 1. Volvemos a dividir por 2, cociente 9, resto 0, y así sucesivamente hasta que obtengamos un cociente 0. Bueno, pues el equivalente en binario natural del 75 parte entera lo tenemos en los restos, siendo el último resto que hemos obtenido el bit más significativo y el primer resto el bit menos significativo, de tal forma que el 75 en decimal equivaldrá al 75 en binario natural 1001011. Es decir, empezando por el último resto y yendo hacia atrás. En cuanto a la parte decimal, lo que haremos es lo siguiente. Cogemos la parte decimal, 0,423, y multiplicamos por 2. Y obtenemos 0,846. Nos quedamos con la parte decimal y multiplicamos por 2. Y obtenemos 1,692. Nos quedamos con la parte decimal, nos olvidamos del 1 y volvemos a multiplicar por 2. Obtendríamos 1,384. Volvemos a repetir el proceso, nos quedamos solamente con la parte decimal, multiplicamos por 2 y obtenemos 0,768. Y así sucesivamente podríamos continuar hasta que obtuviéramos un resultado 0. Bueno, pues el equivalente en binario natural de la parte decimal le tenéis ahí, siendo el primer bit que obtuvimos el más significativo y el último el menos, de tal forma que la parte decimal empezaríamos como 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y ahí ya tenemos el equivalente del número completo. Como acabamos de ver, las conversiones entre el sistema decimal y el binario natural son relativamente complejas. En un caso hay que calcular las potencias de 2 y en el otro caso hay que andar multiplicando o dividiendo por 2 las partes decimal y entera. Por ello, en ocasiones se utilizan otros códigos numéricos como el octal y el hexadecimal en sistemas digitales, debido a que la conversión con el binario natural es mucho más sencilla. El octal es el sistema de numeración de base 8. Tiene 8 dígitos distintos que van del 0 al 7. Y el hexadecimal es el sistema de numeración de base 16. Tiene 16 dígitos del 0 al 9 y luego para representar los valores del 10 al 15 se utilizan las primeras letras del abecedario A, B, C, D, E y F. Precisamente la facilidad de conversión
entre estos códigos numéricos y el binario natural es debida a que las bases de ambos son potencias exactas de 2, cosa que no ocurre con el sistema decimal. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos ese número expresado en binario natural y queremos convertirlo a octal y a hexadecimal. Si queremos convertirlo a octal es muy sencillo porque basta con agrupar a la izquierda del punto decimal los bits de 3 en 3 y haríamos lo mismo a la derecha del punto decimal, agruparíamos los bits de 3 en 3. Como con 3 bits en el sistema binario natural se pueden representar los números entre 0 y 7, pues ahora simplemente sustituimos esas combinaciones binarias de 3 bits por sus equivalentes en decimal. Y obtenemos esas cifras que tenéis ahí, que ya constituyen la expresión del número en octal. Si no tenemos bits suficientes tanto a izquierda como a derecha, completaríamos con ceros, como tenéis aquí en este ejemplo. En el caso del hexadecimal haríamos lo mismo, pero agrupando los bits de 4 en 4. Cada combinación de 4 bits representa un número entre 0 y 15, pues bastaría con sustituir cada combinación binaria de 4 bits por sus equivalentes numéricos usando las cifras del hexadecimal. Y ahí tendríamos el número expresado en hexadecimal. Para terminar con esto, comentaros que cuando se usen varios códigos es siempre conveniente indicar en cada momento qué código se está usando. Porque, por ejemplo, si nos dan este número que tenéis aquí, sin más información, claro, nos podríamos plantear en qué código está expresado. Podría estar expresado en decimal, podría estar expresado en octal, porque las cifras son todas comprendidas entre 0 y 7. Pero también podría ser un número hexadecimal, porque también son cifras del sistema hexadecimal. ¿Vale? Ya si nos dicen que es un número en octal, bueno, pues ya tenemos toda la información. Y este número es precisamente el que acabamos de ver, que es equivalente a este otro hexadecimal. Y podéis echar cuentas, haciendo las potencias de 8 con este número o las potencias de 16 con este, y ver que es equivalente a este otro número en decimal. Otro sistema de numeración muy utilizado en sistemas digitales es el código BCD o decimal codificado binario. Se trata de un sistema de numeración binario que se utiliza cuando se requiere una facilidad de conversión con el sistema decimal. Consiste en la codificación individual de los 10 dígitos decimales usando 4 bits. Según esta tabla que tenéis aquí, lo que tenéis es la codificación con 4 bits en binario natural de las cifras decimales que van del 0 al 9. De tal forma que para pasar de decimal a BCD basta con sustituir cada cifra decimal por su código correspondiente de 4 bits, según esta tabla. Así, por ejemplo, si tenemos el número decimal 8432, hallar su expresión en BCD es muy fácil, porque consiste en ir sustituyendo cada cifra por los 4 bits según la tabla que tenéis ahí a la izquierda. Así que aquí ya tendríamos el número expresado en BCD. Precisamente la ventaja de este código es la facilidad de conversión con el sistema decimal. Pero tiene sus inconvenientes. Y uno de ellos es que al no utilizar las combinaciones del binario natural del 10 al 15, se van a necesitar en general más bits para representar un número en BCD que en binario natural. Por ejemplo, el número que acabamos de transformar, el 8432, en BCD, es esta, digamos, sucesión de bits. Y si lo expresáis en binario natural, podéis ver que es esta otra sucesión de bits. Lo podéis hacer, bueno, aplicando lo que ya vimos para pasar un número decimal a binario natural. Así, mientras que para codificar el 8432 en BCD necesitamos 16 bits, en binario natural necesitamos solo 14, 2 bits menos. El otro inconveniente es que la aritmética, cuando los números están expresados en BCD, es más compleja que cuando están expresados en binario natural, como veremos más adelante. Ahora pasaremos a estudiar los llamados códigos binarios continuos y cíclicos. Se dice que un código binario es continuo si las combinaciones binarias correspondientes a números consecutivos difieren en un solo bit. Dos combinaciones binarias que tienen esa propiedad, es decir, que difieren en un solo bit, reciben el nombre de adyacentes. Si un código binario es continuo y a la vez la última combinación de bits es adyacente a la primera, se dice que el código también es cíclico. Estos códigos continuos y cíclicos se utilizan con frecuencia en sistemas digitales, como por ejemplo, para la codificación de estados internos en circuitos secuenciales asíncronos, aunque nosotros no los vamos a estudiar, y para el diseño de contadores rápidos.
Como ejemplos de códigos continuos y cíclicos que vamos a estudiar a continuación, pues tenemos el código Gray y el código Johnson. El código Gray, también llamado código reflejado, es un código numérico binario, continuo y cíclico. El código Gray de n bits se genera a partir del código Gray de n-1 bits, reflejándolo respecto de una línea horizontal. Después se añaden ceros por encima de la línea y unos por debajo. Para entender esto, lo mejor es a través de un ejemplo. El código Gray de un bit es muy sencillo porque con un solo bit solo hay dos valores posibles, el 0 y el 1, que coinciden con los valores equivalentes en decimal. Para generar el código Gray de 2 bits, partiríamos del código Gray de un bit, 0, 1, añadimos una línea horizontal, reflejamos por debajo y completamos con ceros por encima de la línea y con unos por debajo. Y ahí tendríamos codificados los números del 0 al 3. Como veis, es un código continuo porque de una combinación binaria a la siguiente solo cambia un bit, y además es cíclico porque de la última a la primera, como veis, también solo cambia un bit. Para generar el código Gray de 3 bits, partiríamos del de 2 bits, añadimos la línea y reflejamos por debajo. Completamos con ceros por encima de la línea con unos por debajo. Y de esta forma representaríamos los números en decimal del 0 al 7. Como veis, es también un código continuo, las combinaciones binarias son adyacentes y la última es adyacente a la primera, con lo cual también es cíclico. Exactamente igual que en binario natural, con n bits podríamos codificar hasta 2 a la n números en código Gray. Y de la misma forma, si queremos codificar un número decimal n mayúscula, necesitaríamos en Gray n minúscula bits tal que se cumpliera esta desigualdad. El otro código continuo y cíclico que vamos a estudiar es el código Johnson. Se forma partiendo de todos los bits en 0 y las siguientes combinaciones se generan a partir del anterior introduciendo un 1 por la derecha y desplazando todo lo demás un lugar a la izquierda. Cuando todos los bits sean unos, se repite la misma operación pero introduciendo ceros por la derecha, hasta volver a la combinación inicial. Como mejor se ve es con un ejemplo. Si queremos construir el código Johnson de 3 bits, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tal y como hemos dicho, partiríamos inicialmente con todos los bits en 0 y ahora vamos metiendo unos por la derecha y desplazando el resto un lugar a la izquierda. Llegaríamos a la combinación en la que todos los bits son unos. Bueno, pues ahora empezaríamos a meter ceros por la derecha y seguiríamos desplazando un lugar a la izquierda. Si volvemos a meter un 0 por la derecha, volveríamos a la combinación inicial, con lo cual ya hemos terminado de generar el código Johnson de 3 bits, con el que, como veis, codificamos los números en decimal del 0 al 5. Para generar el código Johnson de 4 bits haríamos lo mismo. Partiríamos de todos los bits en 0 y empezaríamos a meter unos por la derecha. Cuando todos los bits fueran 1, empezaríamos a meter ceros por la derecha hasta que se repitiera la secuencia. Como veis, en código Johnson, con 4 bits podemos representar los números en decimal del 0 al 7. Tanto en el caso del código Johnson de 3 bits como en el de 4 bits podéis ver que cada combinación es adyacente a la siguiente y también la última es adyacente a la primera. Es un código continuo y cíclico. Con n bits podríamos codificar 2 por n números en código Johnson. Y si queremos codificar un número decimal n mayúscula, en Johnson necesitaríamos un número n minúscula de bits tal que se cumpliera esta desigualdad. Quisiera ahora llamaros nuevamente la atención sobre lo importante que es saber en todo momento qué código se está utilizando, porque una misma combinación de bits puede representar información numérica distinta dependiendo del código que se utilice. Así, por ejemplo, aquí veis que la combinación binaria 111 en Johnson sería el 3 en decimal, en Gray sería el 5 y en binario natural sería el 7. Para terminar con esta parte de códigos en que se utilizan en sistemas digitales, vamos a ver el llamado código ASCII. ASCII significa Código Americano Estándar para el Intercambio de Información. Es un código que utiliza 7 bits y por tanto tiene 128 combinaciones distintas para codificar información tanto numérica como alfabética, así como ciertas operaciones de control. En esta tabla podéis ver todos los elementos que codifica el código ASCII. Como veis, están los números, están las letras mayúsculas, las letras minúsculas,
Hay también caracteres tipográficos, símbolos matemáticos, etc. Dentro de cada casilla aparecen los equivalentes en decimal. Y los equivalentes en hexadecimal los podéis hallar a partir de los caracteres que aparecen en la columna de la izquierda y en la fila de abajo. La casilla 32 aparece vacía porque codifica el espacio en blanco. Y la casilla 127 y las casillas de 0 a 31 que nos han representado son en realidad operaciones de control. Bien, pues con esto hemos terminado el apartado 1.5, códigos numéricos y alfanuméricos.